Buenas tardes, mi nombre es Irma, mucho gusto, un placer verdadero estar con ustedes y bienvenidos a otra clase de la Solución Pacífica. Estamos estudiando el libro Construyendo Excelencia Moral y la vez pasada empecé dando las 3 categorías en las que dividimos la moralidad. La primera es el comportamiento y la actitud hacia toda la vida. Y las 3 categorías son importantes porque no hay ninguna que sea más o menos importante que la otra y conforme vamos progresando en el libro vamos a entender el por qué. La número 2, la segunda categoría es comportamiento y actitud hacia todas las posesiones y la propiedad, no solo las nuestras, sino las de todo el mundo. El comportamiento y la actitud hacia el ambiente. Y cubrí la vez pasada que el ambiente no solamente se refiere a los árboles, los lagos, que claro se refiere a eso también, pero el ambiente es cualquier situación que nos rodea. Tenemos nuestro ambiente en la casa, en nuestro hogar, tenemos el ambiente de trabajo y todo lo que nos rodea es nuestro ambiente. Y la primera categoría hablé sobre tener respeto hacia toda la vida. Y también dije que era muy importante que empezáramos a cambiar nuestra mentalidad, que a veces podemos tener esa mentalidad de que ciertas personas merecen más respeto que otras. Y expliqué la vez pasada el por qué tenemos que ir alejándonos de ese concepto. Tenemos que entender que el respeto es una palabra, pero significa una multitud de definiciones y aspectos que tiene esa palabra. Y lo vamos a cubrir a fondo. Y conforme vayamos progresando en el libro, ustedes van a poder ir atando por qué empezamos con lo que es el fundamento de la solución pacífica, y es entender estas 3 categorías. Vamos a entender que, como la vez pasada dije, hay muchas cosas que ustedes van a escuchar que ya las sabemos, ¿no? Y también dije que quiero que empecemos a tener otras perspectivas, aparte de lo que ya entendemos. Empezando con la categoría número 2, que dice comportarnos moralmente con respeto hacia las posesiones y la propiedad de otros. Significa reconocer que todos son dueños de cosas y que existen derechos inherentes de propiedad. Cuando hablamos de los derechos inherentes, es hablando de que son dados, nadie nos los da, o sea, nacimos con estos derechos, y los derechos que automáticamente tenemos cuando, por ejemplo, cuando nuestros hijos nacen, no que vemos a nuestros hijos como una propiedad, pero existen leyes donde no cualquier persona puede acercarse a mis hijos y llevárselos, ¿no? ¿Por qué? Porque mis hijos me pertenecen. O sea, es un concepto que estoy introduciendo, pero hablando de ser dueños, todos poseemos cosas, todos tenemos posesiones. Y es importante empezar a distinguir cómo podemos aplicar el respeto hacia estas propiedades y estas posesiones, no solo las nuestras, sino las de los demás también. Dice, puesto simplemente, esto significa que tú tienes la autoridad de tomar decisiones concernientes a tus pertenencias. Y también tienes el derecho de tener posesiones sin miedo a que otra persona tomara tus pertenencias sin tu permiso. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que en esta actualidad las personas dañan las propiedades de los demás. Muchas veces lo llaman hasta como arte, ¿no? El vandalismo. Hay muchos trenes que los vemos pasar y están totalmente llenos de lo que es el vandalismo de los adolescentes, de las personas que utilizan su tiempo creando arte, ellos dicen. Sin embargo, muchas veces no nos ponemos a pensar que esos vagones no son públicos, o sea, les pertenecen a alguien. Y fueron vandalizados porque todavía no entendemos a fondo lo que es el respeto hacia las posesiones y las propiedades de los demás. Dice, reconocer este concepto moral significa aceptar también que todos los demás también tienen autoridad y derechos sobre sus propiedades y sobre sus posesiones. Y a veces es donde esa línea la cruzamos, y es cuando empiezan a haber conflictos y problemas. Y estamos hablando, todo esto es conceptos introductorios, pero vamos a llegar muy a fondo y a conectar por qué es importante regresar
conforme vayamos avanzando en el libro, vamos a darnos cuenta que por qué empezamos aquí y por qué estamos hablando, por qué es tan importante lo que estamos diciendo, el respeto a las posesiones, no solo las nuestras, sino los demás. Les voy a dar un ejemplo antes de continuar. Una vez tuve un caso y el señor había golpeado la pared, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dice él, pero no le pegué a mi esposa. Y le dije, no, qué bueno. Y me complace mucho que no le haya pegado a su esposa. Pero no entendía él por qué tenía, o sea, que era por qué tan exagerado el asunto donde tenían que llamar a la policía si era su pared y era dentro de su casa. Pero le dije yo a él, bueno, ¿y qué hubiera pasado si no tiene una pared o si no tiene algo que golpear? Tenemos que entender que si no respetamos, aunque sea nuestra propia propiedad, estamos perdiendo el control y la violencia y la agresión nunca debemos de verlas como una opción. Y no porque estamos golpeando un objeto quiere decir que está correcto, porque no es una persona. No, esa es la mentalidad y los conceptos que les digo que muchas veces tenemos que internalizar porque no los entendemos así. Y voy a continuar, estoy en la página número 8 y dice, ¿tú puedes recordar alguna vez cuando tomaste una decisión sobre algo que era tuyo y tu decisión no fue aceptada? Y quiero que conforme vamos introduciendo estos conceptos, quiero que cada uno de nosotros nos autoanalicemos. Y siempre trato de mencionar esto a principios de cada clase y les voy a contar el por qué. Era una niña tenía yo creo que 9 años y estábamos en era una iglesia y estaba yo con mi madre y mi padre y mis hermanitos, ¿no? Y enfrente de nosotros estaba una pareja joven. Y cuando el predicador estaba dando el sermón, decía algo y el esposo le hacía así, le codeaba a la esposa, ¿no? Y luego decía algo más el predicador y luego la esposa pues codeaba al esposo, como oíste, escuchaste esto. Y cuando terminó todo, me llamó la atención, ¿verdad? Y cuando ya nos fuimos a la casa, le dije a mi mamá, mami, ¿por qué estaba codeando el señor a la esposa y luego la esposa al esposo? Y dice, bueno, dice que era la manera de él decirle a ella, ¿estás oyendo lo que dijo? Y luego ella le decía a él, pues, ¿escuchaste tú lo que dijo? Y ese tipo de mentalidad tenemos que alejarnos de eso. Muchas veces escuchamos algo y nos puede provocar un pensamiento de alguien más. Pero la solución pacífica se trata de internalizar estos conceptos porque entendemos que la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. Entonces, yo quiero y les pido que cuando estemos presentando estos conceptos, que siempre nos estemos autoanalizando, puesto que entendemos que no tenemos control sobre nadie más, que la única persona a la que podemos controlar es a nosotros mismos y que queremos aprender a hacerlo al máximo, ¿no? De la mejor manera. Entonces, es por eso que no quiero que pensemos cómo esto se aplica a alguien más. Quiero que lo empecemos a aplicar a nosotros mismos. Dice, esa decisión no fue aceptada. ¿Trataron tus amigos o algunos miembros de tu familia de presionarte a cambiar tu opinión? Está hablando de cuando tenemos ese derecho sobre que nuestras pertenencias podamos prestarlas o podamos negarlas. Pero aquí dice, ha habido veces que alguien no aceptó tu decisión y quiero que recordemos que no estoy hablando, no es para alguien de 50 años o de 15 o de 5. Esto nos aplica, o sea, no es que tengamos que tener cierta edad para entender este concepto y entender cómo puede haber conflicto si alguien no acepta la respuesta que se les está dando. Pero acuérdense, solo tenemos derecho a lo que nos pertenece a nosotros. Pero de igual manera dice, si no estamos mostrando el respeto, ¿verdad? Si no estamos mostrando respeto hacia nuestras cosas, eso también se va a demostrar.
Dice, ¿cómo te hizo sentir cuando alguien no aceptó tu respuesta? Dice, ¿se lo has hecho a alguien tú? Que tratamos de presionar a alguien, por ejemplo, préstame tu carro, no te lo puedo prestar, pero ¿por qué no? Y nos enojamos. O sea, estoy hablando ahorita de cosas simples, pero estos conceptos se pueden profundizar y eso es a lo que quiero llegar. Todas estas cosas que estamos aprendiendo aquí aplica a cada uno de nosotros en diferentes formas, en diferentes situaciones. Y es por eso que estos ejemplos son importantes, son cuestiones, ¿verdad? Son cosas que se nos ponen en la mente para provocar nuestro pensamiento, que empecemos a analizar siempre que tenemos control solamente sobre nosotros y solamente cómo respondemos. Una vista moral sobre esto, estamos hablando de que si alguien no aceptó nuestra decisión, dice, también incluye cómo obtuviste las cosas que tú quieres, cómo las vas a obtener. Y toma en cuenta que a menos de que las obtengas legalmente, no te pertenecen. Hay un pensamiento que si tú te encuentras algo, ya es tuyo. Pero vamos a cambiar la moneda. Si yo pierdo algo, ¿yo estaría conforme de que la persona que se lo encuentre se lo lleve? Y la respuesta sería que no. ¿Verdad? A todos hemos perdido algo en algún momento. Y dependiendo del valor de eso, nos causa muchas veces mucho destrés, ¿no? Entonces, tenemos que entender de que no es correcto que tomemos algo porque nos lo encontramos y que ya ahora tenemos posesión de ello y que nos pertenece. La solución pacífica está muy claro sobre eso. Dice, si tú eres un menor de edad y no puedes trabajar legalmente, porque no tienes la edad para trabajar, dice, puedes ganar dinero haciendo muchas otras cosas, como trabajos, barrer las hojas de tu jardín, cortar el pasto, dice, paliando la nieve, o sea, los vecinos. O sea, que hay maneras de que puedes conseguir dinero. Siempre hay maneras legales, morales. Y eso es lo que nos está enseñando y quiere que ahorita empecemos a poner ese pensamiento en nuestra mente. Dice, otras formas de obtener cosas legales es a través de una herencia o un regalo. Todas esas maneras son legales, son morales. Dice, una persona moral reconoce que los derechos de propiedad también se extienden a las cosas perdidas. Es aquí el punto, si perdimos algo y alguien más se lo encuentra, eso no quiere decir que ya les pertenece a ellos, pero igual al revés. Si yo me encuentro algo en alguna parte, no por eso me pertenece ya. O sea, tenemos que hacer todo lo posible por buscar a su dueño y entregarla a la persona correcta. Dice el dicho que lo que te encuentres, ya que quien lo perdió se queda llorando. Esa no es la mentalidad ni está mostrando una actitud moral. Dice, piénsalo y piénsalo profundamente. Si pierdes tus pertenencias, ¿tú quisieras que alguien te las regresara? Y la respuesta es que sí, ¿verdad? Muchas veces no nos ponemos en el lugar de otra persona, sino que cuando nosotros tomamos la ventaja, entonces muchas veces por eso no analizamos a lo profundo lo que causan nuestras acciones. Dice, una actitud inmoral referente a las pertenencias de otros significa robar, dañar o destruir la propiedad de alguien más. Dice, pero para que un artículo sea correctamente pase a ser a tu posesión, tienes que obtenerlo legalmente. Y cuando tú obtienes tus pertenencias legalmente, entonces eres libre de usarlas y disfrutarlas sin miedo o sin culpabilidad. Quiero tomar este momento porque vamos a yo voy a compartir mucho de lo que es este programa en mi vida y en la vida de las personas que he tenido el gran privilegio de enseñarles este programa. Pero quiero que pensemos todo lo que está sucediendo ahorita en nuestra sociedad. Y no es solamente aquí en Estados Unidos, esto se puede ver a través del mundo. Cuando hay protestas, una de las cosas más fáciles o más comunes es que vemos donde entran personas y quebrando los vidrios de las tiendas y
toman ventaja de que, utilizan el propósito que dicen, estoy protestando, pero al protestar están utilizando maneras inmorales. El derecho de protestar o de no estar de acuerdo siempre es válido, pero volvemos aquí. Si estamos causando daño a la propiedad de alguien más, no es moral. Y ya esa protesta pasó a otro nivel. Y cuando ya estamos causando daños, ya sean materiales, físicos, no es una actitud moral. Y es así de simple, analizar una situación que no tenemos derecho, ¿verdad?, de traspasar lo que son las propiedades de alguien más. Si no tenemos permiso de entrar, estamos violando los derechos de otra persona. Dice, una actitud inmoral hacia las pertenencias de otros resulta en malos entendidos y en hostilidad. Y estamos viendo precisamente eso, ¿no? Podemos protestar una situación, pero si ya estamos quebrantando las leyes, tomando cosas que no son de nosotros o dañando propiedades de los demás, aquí está lo que va a suceder después de eso. Dice, va a haber malos entendidos, que en el caso de una protesta donde estamos entrando a las propiedades de alguien más, o sea, ya es hostil y violento. Y dice, por ejemplo, aquí nos va a dar otro ejemplo. Dice, por ejemplo, tú ahorraste todo el verano para comprarte un vehículo y el primer día que lo trajiste a tu casa, tu hermano se lleva tu carro para dar una vuelta alrededor de la calle, pero no te pidió permiso. Dice, porque tú no supiste que él tomó tu carro, tú piensas que te lo robaron. Y desesperado llamas a la policía y reportas tu carro robado. Y esto es un escenario que nos presenta la solución pacífica, pero muchos de nosotros hemos sido testigos de que estas situaciones sí ocurren. Y eso es de los malos entendidos que estamos hablando. Sí sucede. Si tomamos algo que no es nuestro, y ese es a veces un poco complicado, porque muchas veces pensamos, bueno, es el de mi hermano. Exactamente, es de tu hermano. Y al no pertenecernos a nosotros, no tenemos el derecho de tomarlo sin permiso. Y otra cosa que va a decir aquí la solución pacífica, porque este principio moral sencillo es a veces ignorado, los crímenes tales como los robos con allanamiento y gran latrocinio están desenfrenados ahorita en nuestra sociedad y lo vemos. ¿Okay? Este libro fue escrito hace muchos años, sin embargo, eso no ha cambiado, al contrario, ha incrementado. Entonces dice, no solo ignoras este principio moral, te va a llevar a robos que también pueden llegar al asesinato. Hay muchos cuentos o muchas noticias que muestran que durante el proceso de un robo o de un atraco, las personas muy a menudo son asesinadas. Considere este artículo. Y viene un artículo hablando de un joven que arrestaron y esto sucedió, viene de una de las revistas que promocionan las noticias y dice, un joven fue arrestado en el asesinato de alguien en un camión de helado. Su intención no era matar, o sea, él quería robar, quería llevarse el dinero que traía la camioneta, que el camión cargaba, pero cuando el chofer, en el momento de que él decidió evitar el robo, ya enfrentándose a él, lo asesinó. Y el muchacho tenía 16 años. Entonces, muchas veces no es que sea el propósito inicial, pero aquí la solución pacífica nos empieza a dar lo que les estaba diciendo. Empezamos a internalizar esos conceptos y nos va explicando cómo podemos perder la noción y llegar a un nivel, como habla aquí, el asesinato. La mayoría de nosotros queremos pensar que no seríamos capaces de tomar la vida de nadie. Pero precisamente para evitar una situación así, tenemos que evitar cómo comienza ese comportamiento, dónde empieza, porque no nace de la noche a la mañana esa manera de pensar o esa manera de actuar. Cuando la vez pasada dije que el comportamiento es aprendido. Y en la próxima sesión voy a darles un sitio
en el internet, donde habla de nuestro comportamiento. Y de ese sitio solamente quiero que obtengamos esta información, que es la siguiente. El comportamiento es aprendido. Lo aprendemos desde que somos niños, alguien nos lo enseña. Vamos creciendo, empezamos a ir a la escuela, tenemos amigos, tenemos maestros y aprendemos de ellos también. Aprendemos de lo que estamos viendo en la televisión, aprendemos de lo que estamos escuchando en la radio. El comportamiento es aprendido. ¿De dónde? Pues tenemos que llegar a una conclusión cuando estamos analizando nuestro comportamiento o el de nuestros hijos. Y tenemos que empezar a pensar qué es lo que está influyendo o quién le enseñó eso a mi hijo o de dónde agarré yo esta idea. Y todo eso lo tenemos que hacer para poder resolver el problema o llegar a lo profundo para poder, porque no es un síntoma, o sea, tenemos que llegar a la causa. Esto es un síntoma, lo que estamos viendo. Cuando vemos violencia, es un síntoma. Pero ¿qué es lo que causó esa violencia? ¿Qué manera de pensar tiene esa persona y por qué? Si entendemos que el comportamiento es aprendido, también podemos entender que el comportamiento se puede desaprender. Y de la manera que hacemos eso es sustituyendo ese comportamiento con un nuevo comportamiento. Y esto es lo que nos está enseñando la solución pacífica. La solución pacífica quiere que entendamos de que si hemos cometido errores en el pasado, nunca es tarde para cambiar nuestro camino. Y eso, de verdad, que si algo nos llevamos de eso precisamente, que nunca es demasiado tarde. No importa qué edad tengamos y no importa qué hemos enseñado anteriormente a este programa. Así conforme vamos aprendiendo, vamos a tener a nuestra familia y vamos a decirle, te enseñé mal, me equivoqué, pero estoy cambiando las maneras y estoy aprendiendo cómo enseñarte a hacer mejores decisiones. No solamente tú, como mi hijo, como mi hija, como mi esposa, yo mismo también. Dice, ¿sabía usted que el escaparse de su casa es ilegal? Está hablando aquí porque estamos hablando de pertenencias, de posesiones. Dice, ¿por qué es ilegal que si tú eres menor de edad, huyas de tu casa? Dice, es cierto que los niños menores no pueden legalmente removerse ellos mismos de la autoridad de sus padres o de sus guardianes. Y aquí hay otra cosa más para considerar. El cuerpo de una persona pertenece también a esa persona. ¿Están viendo ustedes cómo estamos llegando más profundo al simple hecho de que algo nos pertenece? Es igual así con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos derecho sobre nuestro cuerpo. Dice, ellos tienen autoridad, está hablando de niños, cualquier persona tiene autoridad sobre su cuerpo. Dice, ellos tienen autoridad sobre sus cuerpos y las leyes contra la violación atestiguan a este hecho sencillo. Porque existen leyes que dicen que yo tengo la autoridad de decir no al comportamiento de alguien más hacia mí. Y ese derecho, hay muchas personas que no aceptan esa respuesta y es cuando entramos a este nuevo concepto, las violaciones. Hay mucha gente que se cree con el derecho de aunque tú digas que no, yo digo que sí. Y tenemos que también que entender que ese comportamiento es erróneo, no es correcto, no es moral. Dice, la violación roba la autoridad del individuo sobre su cuerpo. Desmoraliza y desvaloriza, o sea, le quita el valor y le quita la moral a ese individuo, dejando cicatrices permanentes. Y las cicatrices no solamente son físicas, pueden ser físicas, pero son psicológicas y son emocionales. Los daños que a veces ocurren cuando estas violaciones existen, o sea, van más a fondo de lo que es lo físico. Y es aquí donde entra, tenemos que entender de cómo procesamos la información y cómo tomamos decisiones que perjudican o pueden perjudicar a alguien más. Cuando los niños toman decisiones para hacer ciertas cosas con otros niños o secretamente con adultos, sucede un gran daño, incluyendo embarazos no deseados, claro, enfermedades sexualmente transmitidas y memorias horribles
que pueden causar enfermedades mentales. Yo sé que no es necesario que entendamos toda la psicología de lo que está diciendo eso, porque de verdad no es complicado. Muchas veces los psicólogos tratan de llegar más a fondo, pero aquí la solución pacífica es bastante clara y bastante simple, donde entendemos de que cuando tomamos algo que no nos pertenece, estamos robando. Si la posesión o la propiedad de alguien más, estamos robando. Y nos lleva a fondo a entender de que si alguien no nos está dando permiso de tocarlos, estamos violando, estamos robando. Y vamos a regresar qué tan fácil es robar, porque ahorita voy a entrar en la etapa, en la categoría número 3, pero quiero terminar con esta pregunta. Vamos a finalizar nuestra clase de hoy con una pregunta. Muchas veces entendemos el robo cuando entramos a una tienda y nos salimos sin pagar algo. Ese es un robo obvio y lo entendemos. Pero aquí habló de que cuando existe una violación, también estamos robándole la paz a alguien más. Cuando hay un asesinato, les estamos robando su vida. Entonces vamos a empezar a entender el por qué la solución pacífica habla mucho, o sea, a fondo, de lo que es el respeto a la vida humana, a toda la vida, o sea, no solamente de los humanos, sino de todo lo que está viviente, porque cuando nosotros entramos y dañamos, ya sea físicamente, emocionalmente o psicológicamente, estamos robando. Y las consecuencias de nuestros actos pueden llegar a ser, aquí los está mencionando, enfermedades mentales, cicatrices profundas. Hay personas que no saben porque no tienen las herramientas de cómo salir de una depresión, causa a lo que se les ha sido robado, especialmente cuando ha sido una violación. Entonces tenemos que empezar a entender, como les digo, y no me voy a cansar de decirlo, estamos llegando a un entendimiento más profundo. Hay muchas cosas que ya sabemos, pero vamos a internalizarlas para saberlas aplicar en todos los aspectos de nuestras vidas y para el respeto hacia todo mundo. Con eso quiero concluir nuestra clase de hoy y nos vemos pronto. Que pasen buenas noches. Gracias.